Muy bien, chicas, bienvenidas, muy buenas tardes con todos. Qué gusto saludarlos en esta nuestra primera clase del curso de auxiliar de educación inicial. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, chicas, así que voy a pedir mucha atención por parte de todos ustedes y vamos a ver el tema del juego como didáctica en la educación inicial. Nosotros los que somos educadores y los que ya trabajamos en el rubro y en el medio, sabemos que hay ciertas particularidades en los niños de educación inicial, ¿sí? Sobre todo, considerar que dentro de la educación inicial tenemos dos ciclos. Nosotros atendemos a dos ciclos, ¿sí? Ese es un punto principal. Y uno de los medios más importantes para poder generar una didáctica de educación es el juego, ¿no? Pero sin embargo, nosotros tenemos que conocer cómo se da este juego, cómo se da esta didáctica mediante el juego en la educación inicial, qué procesos hay en el transcurso del crecimiento de un niño en la primera infancia. Nosotros tenemos que considerar que evidentemente los niños en la edad de la primera infancia son muy emocionales, ¿no? Ellos están muy de la mano con el manejo de sus emociones, la canalización también de sus emociones. Ellos siempre quieren sentirse atendidos, necesitan esa atención para que puedan generar su propia seguridad, su propio estado emocional que sea positivo para ellos mismos, ¿sí? Pero en el proceso de aprendizaje se da algo muy curioso, ¿no? Nosotros tenemos que considerar que evidentemente el niño también va a buscar su propio sentido de estimulación de aprendizaje mediante lo que nosotros le podamos proponer al niño. Pero para esto tenemos que ir conociendo ciertas pautas principales y ciertas partes teóricas que nos van a ayudar a comprender cómo se da esta didáctica en la educación inicial, ¿sí? Espérate. Recordamos que evidentemente dentro del curso auxiliar de educación inicial, nosotros vamos a conocer muchos factores, no solamente la parte de la didáctica, sino también la parte de la psicología, la parte del perfil del auxiliar de educación inicial. El auxiliar de educación inicial es la mano derecha del docente. Es el apoyo que el docente necesita en el aula para la guía de los niños de manera adecuada. Pero es el auxiliar quien tiene más contacto de manera directa con los padres de familia. Es por eso que a nosotros, como auxiliares de educación inicial, a todos ustedes, los que van a desempeñarse en el área, tienen que saber que hay un perfil específico para poder trabajar con nuestros niños, ¿sí? Pero en esta oportunidad vamos a ir tratando nuestro tema que viene a ser el juego como estrategia de aprendizaje, ¿sí? Evidentemente nosotros tenemos que considerar que las investigaciones científicas que se han realizado en los últimos años nos han podido enseñar que el periodo más importante del desarrollo humano es el que comprende desde el nacimiento hasta los 8 años de edad aproximadamente. Ustedes me dirán, Miss, pero ¿cómo se da ese proceso? ¿Por qué es tan importante en esa primera edad, en esa primera etapa? Recordemos que en la primera infancia, dentro del ciclo uno, que viene a ser aproximadamente hasta los 2 3 años, ¿no? El niño está generando estos circuitos neuronales que son muy importantes para el proceso de aprendizaje. Ahora, evidentemente el niño nace con una capacidad innata de poder generar estos circuitos, pero sin embargo, estas conexiones entre los circuitos neuronales se forman a partir de los 3 años, 3 años y medio, hasta los 8 años. Es por eso que mayormente nosotros, según estudios científicos, podemos mencionar que es hasta los 8 años una edad precisa para que nosotros podamos forjar el carácter, el temperamento de un niño y sobre todo guiarlo adecuadamente para que en este proceso pueda aprender de manera efectiva, positiva y sea un niño que pueda tener bastante independencia y autonomía de sí mismo. Entonces, nos dice nuestro PDF que durante esos años, el desarrollo de las competencias cognitivas, el bienestar emocional, la competencia social y una buena salud física y mental forma una sólida base para el éxito del niño. Incluso, eso va a repercutir mucho en su vida adulta, porque la base de un adulto seguro de sí mismo, emocionalmente estable, ¿no? Se da en la primera infancia. Entonces, por ello que es muy importante considerar que el niño de por sí es muy emocional.
Y es por eso que nosotros tenemos que tener esa perspectiva muy clara para poder comprender cómo se da, ¿no? Cómo se da este proceso de aprendizaje. Disculpe. Entonces, tenemos que considerar que el aprendizaje tiene un lugar muy importante durante toda la vida. En la primera infancia se produce con una rapidez única, ¿no? Y que no se va a igualar nunca a otros procesos o a otros tiempos, por así decirlo. Entonces, nosotros tenemos que considerar que en la primera infancia es muy fundamental el que el niño pueda aprender de manera colaborativa, de manera específica, que su aprendizaje se dé de manera natural y resulta muy pertinente realmente durante toda la primera infancia. ¿Qué cosa quiere decir? Que el juego me va a abrir posibilidades de que mi niño genere creatividad, genere mucha imaginación y sobre todo que genere mucha seguridad de sí mismo. Pero hay diferentes formas de juego, diferentes especificaciones según las edades también de nuestros niños dentro de la educación inicial, ¿sí? Entonces, nosotros evidentemente dentro de la educación inicial tenemos, por así decirlo, como tres fases, ¿no? Que me permite a mí saber cómo voy a gestionar este proceso de aprendizaje. Pero para esto yo necesito estar muy concentrado dependiendo de la condición de mis niños. Entonces, para esto como auxiliar, yo tengo que considerar en verificar el grupo de niños que tengo. Tengo que saber identificar. Recordemos, muy aparte de esto, que los niños, ¿no? Vienen de un mundo diferente, vienen de cada sitio distinto, de diferentes hogares. Entonces, evidentemente, los niños van a tener diferentes perspectivas, diferentes formas de interactuar, de poder aprender también. Es por ello que nosotros tenemos que considerar que el juego es una estrategia global, pero que evidentemente va a ser muy importante, ¿no? Para que el niño pueda aprender lo que nosotros podamos enseñarle, ¿no? O guiarlo, en todo caso, la actividad mencionada por el docente en el aula, ¿sí? Vamos a seguir con nuestro próximo PDF. Tenemos la primera fase. En esta primera fase nosotros tenemos que considerar que pertenece al ciclo 1. El ciclo 1 establece un periodo de enseñanza desde los 0 meses hasta los 2 años 11 meses aproximadamente, ¿sí? Y se le conoce como los primeros 1000 días. Entonces, ¿qué me dice mi PDF? Me dice que con la estimulación adecuada, el cerebro del niño forma conexiones neuronales a un ritmo de al menos 1000 por segundo. Entonces, estamos cumpliendo con algo muy importante en mencionar. El niño en esta primera fase, en esta primera etapa, genera diferentes formas de estas conexiones neuronales. Va a crear circuitos neuronales de manera más rápida de lo que normalmente se conoce, de lo que normalmente puede ocurrir de repente en otras edades. Sí, es por eso que es muy importante la estimulación adecuada también. El proceso del juego como aprendizaje viene a generar un impacto positivo en el niño. Entonces, sin embargo, existen indicios recientes de que dicha velocidad podría ser hasta de 1.000.000 por segundo. Entonces, estas conexiones se van a potenciar por los entornos ricos, afectuosos y protegidos en el contexto de una prestación de cuidados muy receptiva y lúdica que potencia el establecimiento de lazos de unión y de un vínculo seguro, porque así, de esta manera, va a contribuir a un desarrollo emocional positivo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que evidentemente el niño al generar estas conexiones neuronales, ¿no? A generar estos circuitos, se va a potenciar mucho más su aprendizaje según el entorno en el que se encuentra. Es muy importante que este entorno sea un entorno dedicado, afectuoso, que protejamos a nuestros niños. Recordemos que los niños están en este proceso en el cual se están adaptando a un mundo nuevo, a un mundo diferente, a un mundo en el cual no conocen. Entonces, para ellos, adaptarse de manera progresiva no es fácil. Es por eso que el aprendizaje se da de manera rápida, pero también el niño se olvida. Entonces, para que nosotros podamos afianzar este aprendizaje mediante el juego, tenemos que generar ese vínculo de amor, de cuidado, de dedicación. Y tenemos que tratar que esta didáctica
o esta estrategia de aprendizaje se dé de manera lúdica, porque evidentemente lo que nosotros queremos fortalecer es la parte emocional del niño, que el niño se sienta seguro de sí mismo, que el niño pueda abordar diferentes situaciones que se le presenten, ¿sí? Vamos a seguir con nuestro próximo PDF. Acá viene la siguiente fase. En esta siguiente fase vamos a ver ya niños netamente del mismo periodo escolar. ¿Qué cosa quiere decir esto? Desde los 3 años, el niño cumplidos, ¿no?, según la normativa específica, hasta el 31 de marzo de cada año, puede ingresar a lo que viene a ser el jardín o lo que conocemos como educación inicial, ¿sí? Entonces, en esta época, habitualmente es conocida como el periodo preescolar. Las competencias lingüísticas, socioemocionales y cognitivas del niño experimentan un rápido desarrollo. ¿Qué cosa quiere decir? Que en este proceso mi niño va a fortalecer, va a enfatizar mucho más en todos sus aprendizajes. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que guiar de manera adecuada en este proceso de aprendizaje para que el niño pueda sentirse seguro y también para que él pueda tener un aprendizaje más dedicado a las actividades que nosotros le podamos presentar. Por eso acá menciona que durante este periodo resultan muy esenciales la estimulación y el aprendizaje derivados de actividades como jugar, como leer o cantar. Por eso es que mayormente, ¿no?, se establece que el niño aprende jugando, ¿sí? Y aprende jugando, ¿por qué? Porque es una forma de desestrés para el niño. El niño cuando se siente feliz, rodeado de tranquilidad, rodeado de un ambiente socioafectivo seguro, el niño comienza a generar aprendizajes. Sin embargo, si el niño está en un entorno, digamos, negativo, el niño se bloquea. El niño no tiene esa capacidad de aprender de la misma manera. Es por eso que se recomienda que cuando el niño está en el proceso de aprendizaje, lo primero que nosotros como auxiliares de educación tenemos que considerar es la paciencia, es la empatía y sobre todo, es la observación. Nosotros como auxiliares vamos a estar muy inmersos como guías de nuestros niños y vamos a tener que estar en el periodo de observación. ¿Y por qué vamos a observar a nuestros niños? Porque evidentemente nosotros también vamos a tener que considerar las diferentes condiciones que tienen nuestros niños, ¿sí? Entonces, como seguimos mencionando, ¿no? La interacción con los compañeros, con los adultos que cuidan de él, tanto en casa como en los entornos de educación, ¿no?, va a permitir que este niño pueda generar esa seguridad, puede ayudar que el proceso del juego en el periodo de la educación inicial le va a permitir al niño explorar y dar sentido al mundo que le rodea, además de utilizar y desarrollar su imaginación y su creatividad. Por eso nosotros decimos que los niños en esta temporada son descubridores, son exploradores, les encanta curiosear, por ejemplo, investigar, imaginar, tener mucha creatividad, y es parte de su propia estimulación, para su propio desarrollo. Es por eso que en la educación inicial nosotros tenemos que observar mucho a nuestros niños para poder guiarlos de manera individualizada. ¿Y por qué decimos de manera individualizada? Porque evidentemente cada niño tiene un proceso de aprendizaje y un ritmo muy distinto a lo que se conoce. Es por eso que nosotros tenemos que considerar que evidentemente en este proceso el niño tiene que adaptarse a su entorno poco a poco, adaptarse a su compañero, trabajar en las diferentes áreas que conoce o que tiene en el aula. Entonces, esto va a permitir que evidentemente pues el niño se adapte al proceso de aprendizaje, ¿sí? Chicas, cualquier duda que tengan pueden escribir en el chat, yo los leo y luego les voy respondiendo, ¿sí? Así que vamos a continuar con nuestro siguiente PDF. Acá tenemos otra pequeña fase en la cual nosotros tenemos que considerar para el aprendizaje mediante el juego. Y en este periodo normalmente coincide ya con los primeros cursos en la escuela primaria. Entonces, este aprendizaje basado en el juego sigue teniendo una importancia crucial, pero a menudo normalmente se va descuidando un poco estos enfoques de aprendizaje mediante el juego. Y esto a veces genera en el niño un cambio tan repentino
que su aprendizaje a veces se ve un poco bloqueado. Entonces es por ello que nosotros consideramos, ¿no? Evidentemente, que todo aprendizaje basado en el juego puede transformar las experiencias educativas de los niños en los primeros cursos de primaria y va a fortalecer mucho la motivación como resultados de aprendizaje. Un niño en esta etapa, ¿qué necesita? Necesita motivación. Un juego orientado con motivación le va a dar al niño esa seguridad de aprendizaje que necesita en este proceso. Es por eso que el juego es de suma importancia para el aprendizaje de los niños hasta aproximadamente los 8 años. ¿Sí? Entonces vamos a seguir ahora con nuestro PDF, pero sin antes vamos a también mencionar, primero, establecer por qué el juego es importante para el aprendizaje. Y para esto nosotros tenemos que considerar un punto muy importante. Evidentemente el juego es importante porque en cierta manera va a establecer un vínculo y va a construir una de las formas más importantes en que los niños obtienen conocimientos y competencias esenciales. Ahora, evidentemente el juego va a adoptar ciertos tipos o ciertas especificaciones muy directas que el niño necesita y que el auxiliar de educación necesita conocer. Ahora, evidentemente nosotros conocemos que hay 5 especificaciones muy precisas para poder considerar que el juego es muy importante para el aprendizaje. Primero tenemos que considerar que el juego es provechoso, muy provechoso. Pero Miss, ¿por qué el juego es provechoso? Porque los niños juegan para poder darle un sentido al mundo que les rodea y para poder descubrir el significado de una experiencia conectándola con algo que ya conocían previamente. Entonces, mediante el juego los niños expresan y amplían mucho su interpretación de sus experiencias. Es por esa razón que nosotros consideramos que el niño va a aprender mucho de su entorno y ese aprendizaje mediante su entorno va a ser guiado cuando el juego es provechoso, cuando el juego realmente le permite eh, interactuar, le permite enlazar con todo su entorno. El niño aprende mucho de su entorno, pero a veces no completa ese aprendizaje porque no es guiado de manera adecuada, ¿sí? Entonces, tenemos que decir que evidentemente el niño aprende de diferentes formas, aprende con diferentes maneras. Claro, va a aprender de diferentes maneras. Va a aprender por medio de, digamos, experiencias vividas, por habilidades innatas, va a aprender también por imitación, va a aprender también, obviamente, por el juego. Pero una de las pautas más principales es que el juego le va a permitir al niño construir esa exploración, esa necesidad de poder aprender mucho más de lo que ya conoce, de lo que ya ve. Por eso que ahora todos los educadores estamos mucho replanteando el modo de enseñar a los niños pequeños, a aprovechar su enorme potencial de aprendizaje. El juego constituye una de las formas más importantes en la que los niños pequeños obtienen conocimientos y competencias esenciales. Por esta razón, las oportunidades de juego y los entornos que favorecen el juego, la exploración, el aprendizaje práctico, constituyen mucho el fundamento de los programas de educación preescolar eficaces. Entonces, en el próximo apartado que ya nosotros vamos a ir mencionando, vamos a ver por qué es importante y en qué está basado, ¿no? Y por eso, uno de los puntos principales que les digo es que el niño va a aprender a través del juego porque, uno, tiene que considerar que el juego es provechoso. El auxiliar de educación inicial tiene que conocer que mediante el juego va a lograr que el niño pueda darle sentido al mundo que le rodea y va a ir conectando todo lo que le rodea con sus propias experiencias vividas y eso le va a dar un aprendizaje más global de lo que él necesita aprender de su entorno. Ahora, segundo, el niño y el auxiliar de educación tiene que conocer que el juego es divertido. El juego no puede ser tampoco parametrado o muy limitado a ganar, al objetivo final, sino que el juego tiene que ser libre y divertido. ¿Y por qué razón, Miss, el juego tiene que ser divertido? Porque cuando nosotros vemos jugar a los niños, a menudo nosotros vamos a observar que ellos se ríen abiertamente, se relajan, se desestresan. Y obviamente el juego
puede tener retos, ¿no? Y ciertas frustraciones también en los niños. Pero para esto yo tengo que ir observando qué es lo que mi niño necesita. ¿Y por qué, Miss? ¿Por qué voy a observar lo que mi niño necesita? Porque como ya les he mencionado, los niños vienen de hogares diferentes, vienen de diferentes vivencias y a veces no sabemos cuál es el problemita que hay en su cabecita, ese dolor que de repente pueden tener, esa incógnita de lo que están viviendo, si es bien, si está bien lo que ellos están viviendo, si tienen algún tipo de, digamos, de dolor, de trauma, que no les permita ser ellos mismos. Entonces, al observar, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando el niño a veces va a sentirse un poco de frustración mediante los juegos que realicen, tenemos que enseñarle la diversión mediante el juego. Entonces, una estrategia de aprendizaje siempre tiene que ir a la par con lo que el niño necesita. Y evidentemente en la primera infancia, sobre todo en la educación inicial, el aprendizaje se vuelve muy individualizado, porque cada niño viene de un mundo diferente. Nosotros, como docentes, educadores en el nivel inicial, tenemos que comprender que cada niño tiene un hogar muy distinto a otro. Y evidentemente, muchos de ellos van a tener emociones muy entrelazadas, por así decirlo. Es por eso que el aspecto emocional en los niños pequeños es muy importante, porque base a eso el niño aprende, base a eso el niño también se gestiona con su entorno, se relaciona con su entorno. Es por eso que nosotros tenemos que considerar y mencionar al niño que él tiene que disfrutar el juego, tiene que sentirse motivado, tiene que tener placer y emoción para poder generar, o perdón, para poder comprender un aprendizaje mediante el juego. Ahora, otro punto importante que también tenemos que considerar que por qué razón repercute mucho el juego para el aprendizaje, es que el juego invita a la participación activa. Miss, ¿cómo es que el juego invita a la participación activa? Por ejemplo, si nosotros observamos a los niños, normalmente vamos a ver que ellos se implican profundamente en el juego. ¿Sí? A menudo ellos van a combinar mucho la actividad física, mental, verbal. Por eso digamos que el juego, perdón, invita a esta participación activa muy completa. Por ejemplo, les voy a dar una pregunta a ver si me responden en el chat. Si nosotros observamos que tenemos un grupo de niños que juegan y vemos que evidentemente eh, hay un niño en específico que no se anima, digamos, a participar a jugar en grupo, ¿qué podemos observar en ese niño que no quiere establecer un lazo socioafectivo? A ver, chicos, chicas, las espero en el chat. Muy bien, Areli. Muy bien, Zaira. Miren sus diferentes perspectivas, ¿ah? Está bien. A ver, chicas, por el chat. También, Angie. Muy bien, Elvira. Por algún motivo específico, Armando. Muy bien. Prohibido, Antu. Muy bien, Daira. Claro, específicamente nosotros, por ejemplo, si nos damos cuenta, tenemos diferentes perspectivas, ¿no? Que evidentemente el niño no se relaciona con los demás porque algo puede estar pasando con su entorno personal, ¿cierto? No tanto llamando la atención, porque el niño, por ejemplo, actúa no por emociones encontradas en el momento, sino porque a veces tiene emociones reprimidas dentro de él. Y eso a veces le repercute a él o le impide relacionarse con los demás. Entonces es por eso que nosotros tenemos que hacer un estudio específico de cada uno de nuestros niños. Porque como ustedes verán, por ejemplo, hay diferentes perspectivas de todos nosotros. El niño puede ser tímido, puede tener problemas en casa, el niño puede de repente ser introvertido, algunos niños no hablan y evidentemente no saben comunicar porque a esas edades el niño es muy pequeño, el niño necesita de una orientación, necesita ser comprendido. Y eso es algo que muchos de nosotros, por ejemplo, no detectamos. También podemos nosotros mencionar que puede haber alguna condición también, ¿no? Y evidentemente
hay diferentes factores, pero no siempre va a ser autismo, no siempre va a ser algún trastorno, por así decirlo. A veces hay problemas personales, problemas en el hogar, que afectan tanto a un niño que puede confundir al especialista o puede confundir al auxiliar, puede confundir al educador. Es por eso que normalmente nosotros como auxiliares, como educadores, no podemos diagnosticar, sino tenemos que detectar. Es por eso que nosotros, básicamente, tenemos que hacer lo siguiente. Si nosotros vemos ciertos indicios, vamos a detectar, vamos a informar y luego ya el diagnóstico de un especialista nos va a permitir a nosotros conocer un poco más de este niño. Pero si evidentemente nosotros, a pesar de ciertas actividades que hemos realizado, de ciertas interacciones, porque evidentemente esta observación no solamente es que se hace un solo día y ahí queda, esta es una observación progresiva que nosotros como auxiliares vamos a hacer de manera diaria. Recordemos que nosotros como auxiliares vamos a tener un vínculo afectivo con nuestros niños. Nuestros niños van a llegar a conocernos y nosotros también vamos a conocerlos a ellos. Es por eso que nosotros tenemos que tener esa clave principal para poder interactuar con ellos. El auxiliar de educación inicial tiene que conocer que el niño suele ser muy emocional y que cada niño viene de un mundo diferente y que el aprendizaje mediante el juego te va a permitir también observar cómo se desenvuelve, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen, chicas? ¿Te va a permitir ver cómo el niño se desenvuelve con su entorno? Claro, te va a permitir. Y te va a permitir no solamente eso, sino que tú te vas a dar cuenta de cómo está ese factor emocional de él y vas a poder abordar a tiempo de repente alguna condición, algún problema que de repente esté presentándose el niño. Ahora, si el comportamiento es repetitivo, ¿no? Ya vamos a subir a otras instancias. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que voy a ir comunicando, porque a pesar de las actividades que yo realizo con el docente, ¿no? O el docente con nosotros, y vemos que no hay, digamos, una respuesta positiva ante lo que nosotros realizamos, ya podemos informar y podemos ir viendo con otras instancias, ¿no? La parte psicopedagógica de repente, ya el padre de familia toma otras instancias, pero para esto nosotros tenemos que sensibilizar también a los padres de familia, darles a entender la importancia de una crianza positiva en nuestros niños pequeños, ¿sí? Entonces, evidentemente, el juego invita a una participación activa. Claro que invita a una participación activa, ¿verdad, chicos? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta que el juego va a implicar mucho en toda esa combinación de actividad física, mental y verbal que el niño necesita. Y poco a poco va a ir soltándose, conociendo su entorno, conociendo a sus compañeros, y vamos a trabajar mucho el área sensorial, socioafectiva. Y eso me va a permitir a mí generar un enlace de aprendizaje positivo. Ahora, pero ¿qué más me dice el juego? ¿Qué más? Qué otra ventaja tenemos nosotros como estrategia con nuestros niños mediante el juego? El juego me permite mencionar que el juego es interactivo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que ni el juego ni los aprendizajes son estáticos. Los niños juegan para poder practicar sus propias competencias, para poder probar posibilidades, para poder revisar hipótesis, descubrir nuevos retos, lo que se traduce en un aprendizaje más profundo. ¿Y por qué esto se traduce en un aprendizaje más profundo? Porque evidentemente el niño interactúa, prueba posibilidades de juego. Por ejemplo, acá nosotros podemos mencionar, cuando hablamos de un aprendizaje más profundo, es cuando nosotros hacemos actividades grupales, por ejemplo, ¿no? En el cual el niño se vuelve estratega. O no se vuelve estratega el niño. El niño se vuelve estratega. ¿Saben por qué, chicas? Chicos, porque evidentemente el niño, ¿qué va a realizar el niño? A ver, ¿qué va a realizar, chicas? En su cabecita, con su propia estimulación también, con todos sus aprendizajes que va obteniendo, el niño comienza a buscar soluciones, comienza a buscar estrategias que le permitan ganar, por ejemplo, o lograr el objetivo que necesita.
planea, se vuelve estratega. Y eso también es un aprendizaje más profundo, porque siempre entre todo tu grupo de niños vas a encontrar niños que sean líderes, que tengan cierta capacidad, porque recordemos que cada niño tiene diferentes tipos de inteligencia y entre ellos mismos también aprenden de ellos mismos y van a explorar, van a descubrir y van a aprender. Entonces, evidentemente lo que nosotros necesitamos es que el niño gestione un propio aprendizaje para que el niño se vuelva seguro de sí mismo y sobre todo para que el niño eh, pueda tener cierta actividad positiva respecto a su propio aprendizaje. Pero no solamente es eso, porque cuando el niño comienza a tener esa posibilidad de comprender el aprendizaje más profundo, el niño se vuelve más seguro de sí mismo y toma sus propias decisiones. Entonces, cuando ya el niño toma sus propias decisiones, podemos guiarlo para que el niño pueda discernir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos es que mediante el juego, miren todo lo que nosotros podemos lograr, lo que podemos aprender, y no solamente hablamos del juego como un aprendizaje de competencias específicas, como lingüísticas, matemáticas, no, sino también hablamos como un aprendizaje en lo profundo relacionado al emocional, a la personalidad del niño. Recordemos, como ya les he mencionado, en esta primera etapa forjamos carácter, temperamento, le damos al niño la posibilidad de que pueda volverse seguro de sí mismo, emocionalmente estable, y eso le permite tomar decisiones en el momento adecuado y también discernir de lo correcto y lo incorrecto. Muy bien, Giovanna, se vuelve autónomo, independiente también. Y eso, cuando ya nosotros completemos eso, evidentemente tenemos a un niño que emocionalmente lo hemos catalogado ya como fuerte, ¿no? Un niño que va a descubrir poco a poco, porque va a usar su imaginación, su creatividad, y eso le va a permitir interactuar con su entorno. ¿Sí, chicas? Entonces, evidentemente el juego viene a ser muy importante y el juego es iterativo. Ahora, pero tenemos otro punto más específico con nuestros niños. Y es que el juego es socialmente interactivo. ¿Y por qué me dice Miss que el juego es socialmente interactivo? ¿Qué cosa quiere decir con esto? ¿Por qué me dice que es un beneficio importante para el niño? El punto está en que el juego le permite a los niños comunicar ideas, entender a los demás mediante la interacción social, sentado en ciertas bases de poder construir un conocimiento más profundo y unas relaciones más sólidas. Entonces, al momento que el niño interactúa, el momento que el niño juega, evidentemente interactúa, pero esta interacción tiene que darse de forma positiva. Entonces, el niño comienza a expresar ideas, a entender a los demás. ¿Y qué fomentamos con eso, chicos? ¿Qué fomentamos? Fomentamos la empatía. Fomentamos la empatía, el conocer a mi compañero, el socializar me permite a mí conocer y establecer, mejor dicho, empatía. ¿Y esta empatía me permite respetar a otros o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Me permite respetar a otros? Claro, me permite respetar a otros, me permite conocer en cierta forma. Muy bien, claro que sí. Entonces, en cierta manera, nosotros tenemos que considerar que el juego constituye una estrategia esencial para el aprendizaje y la enseñanza. Miss, ¿y por qué razón va a constituir un aprendizaje esencial? ¿Por qué va a construir un aprendizaje para la enseñanza? Porque a través del entorno, a través del juego en entornos organizados dentro de la educación inicial, el aprendizaje se da de una manera más directa, más específica. El juego puede adoptar numerosas formas. Juego con objetos, juego imaginario, juego con compañeros, solitarios, juegos cooperativos, pero se considera que el juego es el trabajo de los niños que constituye, por así decirlo, una herramienta para que puedan ellos adquirir conocimientos y competencias.
Entonces, esto les permite a los niños participar de manera independiente con los demás. Pero, ¿cuál es el papel específico entonces del auxiliar, del docente? Pues el papel de los maestros, de los auxiliares o de otros, digamos, guías dentro de la educación inicial es básicamente constituir, ¿no?, la posibilidad de organizar las experiencias lúdicas y de aprendizaje que el niño necesita, que el niño requiere. Y esto conlleva a una planificación minuciosa. Por esa razón es que nosotros tenemos que considerar que estas actividades que nosotros realicemos, estos juegos, tienen que ir de la mano con ciertas especificaciones de acuerdo a mi grupo de niños o mi grupo de estudiantes que yo tenga, que yo considere que son o que tengo, porque eso me va a proporcionar a mí ideas para poder realizar mis actividades de manera más específica. Entonces, ¿voy a poder estimular o no con la curiosidad a mis niños? ¿Voy a poder estimular con el juego a mis niños el aprendizaje? Claro, claro que sí, porque va a proporcionar a los niños experiencias prácticas activas y lúdicas que ayude a potenciar y enriquecer el aprendizaje. Y eso específicamente me va a traer algo muy positivo para mi niño, ¿sí? Entonces, evidentemente nosotros también tenemos que considerar que el aprendizaje a través del juego en el hogar y en la comunidad también genera un aprendizaje en el niño. ¿Y por qué genera un aprendizaje en el niño? ¿Por qué el juego en el hogar también se debe de dar? Porque de hecho en los entornos familiares y la comunidad va a proporcionar excelentes oportunidades para poder favorecer el aprendizaje a través del juego desde los primeros años de vida hasta los periodos preescolar. Entonces tenemos que considerar que evidentemente los niños, ¿no? Ellos van a poder interactuar también con la familia. Entonces, en consecuencia, resulta muy esencial apoyar a los niños, ¿no? Y también empoderarlos para que puedan desempeñar un papel activo en la configuración de su propio aprendizaje y el desarrollo de ellos mismos. Y eso ayuda y facilita mucho el aprendizaje lúdico. Es por eso que el niño aprende también de las experiencias cotidianas en el hogar, porque se desenvuelve. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos un niño en casa y lo vemos jugar de repente con sus bloques, o de repente hay niños que les gusta jugar con cucharas, con ollitas, niñas, ¿no? O que quieren jugar de repente solitos, los vemos hablando, o de repente interactuando con sus juguetes, o agarrando libros. Ese niño está generando un aprendizaje en su propio hogar, con su propio entorno. Claro, está generando su propio aprendizaje con su propio entorno. Entonces, evidentemente, cuando nosotros lo vemos, nos vamos a dar cuenta que el niño está aprendiendo jugando, y está a veces aprendiendo él solo. Entonces es por esa razón que nosotros consideramos que el juego viene a ser una estrategia fundamental para que el niño pueda tener, eh, digamos, un aprendizaje colaborativo, ¿sí? Vamos a seguir con nuestro próximo PDF. Antes de seguir con esta parte, ¿no? Quiero dejar una pregunta para que ustedes me la respondan en el chat, a ver qué es lo que opinan al respecto. ¿Ustedes consideran que evidentemente hay obstáculos de integración en el juego para nuestros niños? ¿Hay ciertos obstáculos de integración en el juego para los niños? ¿Cuáles serían esos obstáculos de integración mediante el juego? A ver, en el chat me responden. Claro, Karen, muy bien. A veces tenemos niños con ciertas necesidades especiales o con ciertas condiciones y que requieren ser atendidos de forma muy individualizada para que puedan lograr la inclusión, para que puedan lograr la interacción entre todos. Y para esto yo tengo que trabajar no solamente con mi niño, con mi condición, sino también
interactuar con mis otros niños, de que ellos generen la empatía. ¿Para qué? Para que todos engloben un respeto entre sí y podamos nosotros interactuar, incluir a todos, porque así las personas se vuelven más seguros, se vuelven más empáticos y evidentemente se genera el respeto, la confianza y la sensibilización. Es por eso que nuestros niños también tienen que ser sensibilizados, también los padres de familia. Yo he tenido casos, por ejemplo, eh, he tenido una oportunidad, un caso que sí tuve que intervenir, de un papá que nosotros teníamos en el aula un niño con autismo, pero era un autismo leve, ¿sí? Muy leve. El niño era muy inteligente, entendía todo, interactuaba muy bien, pero tenía ciertos momentos en los cuales de repente tenía ciertas complicaciones, pero bueno, era una forma de poder, nosotros obviamente sabíamos abordarlo y él podía integrarse en todas las actividades, porque lo integrábamos en todo, porque la idea es que nuestros niños con necesidades especiales puedan interactuar con todos y puedan ser integrados en todas nuestras actividades, ¿no? Obviamente dependiendo de la condición también y dependiendo del nivel, ¿no? Porque en este caso también nosotros tenemos que considerar que aparte de la educación básica regular, también existe la educación básica especial, ¿sí? Entonces, tenía un papá que no quería que su hijo juegue con mi niño, ¿no? Que juegue con mi niño con necesidad. Y yo digo mi niño porque para mí todos son mis niños, ¿no? Y no quería, no quería el señor como que, no, porque mi hijo va a repetir lo mismo que hace. O sea, el señor se iba ya a una forma muy extrema, ¿no? Entonces, no comprendía en cierta manera, ¿no? Que evidentemente nosotros tenemos que considerar que podemos nosotros trabajar de manera activa, positiva y colaborativa con todos. Hasta que tuvimos que, evidentemente, ya llamar al papá, ya hablar con él, sensibilizarlo para que él pueda observar que el niño interactúa muy bien con todos y que no había ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa? Que este papá también, tuvimos que abordar también porque este papá tuvo una muy mala experiencia cuando él era niño en sus tiempos, ¿no? Cuando él era niño y evidentemente tuvo muy mala experiencia con un compañero que él tenía, que tenía una condición. Entonces, evidentemente, el papá estaba como que con sentimientos encontrados y no comprendía que la situación era distinta a la de ahora, ¿no? Y que ahora, evidentemente, pues nosotros los educadores nos preparamos para poder tener diferentes escenarios. Y tenemos también la guía de los auxiliares de educación, que evidentemente van a ir preparándose. También existe, por ejemplo, lo que es el bullying en niños pequeñitos, dependiendo del lugar en donde vengan. Entonces, cuando nosotros hablamos de poder considerar la empatía, tenemos que abordar todos los casos habidos y por haber, para que esta empatía funcione de manera global, ¿sí? Ahora que ya hemos visto esta parte y esta pregunta que hemos dejado en el aire, vamos a hablar ahora específicamente de de la educación inicial. ¿Qué es la educación inicial? ¿Qué comprende? Y cómo se viene trabajando, cómo se trabaja dentro de la educación inicial. Más que nada es un punto general para que ustedes puedan establecer de repente un punto de partida de lo que corresponde ser auxiliar de educación inicial, ¿sí? Dentro de la educación inicial tenemos nosotros dos ciclos, dentro de la educación básica regular, y atendemos a niños de 0 a 2 años 11 meses de forma no escolarizada, que viene a ser el aspecto de estimulación o guardería, y también tenemos el proceso de los 3 hasta los 5 años con 11 meses, que ya es de forma escolarizada, ¿no? Entonces, usualmente el Estado peruano, así como cualquier otro Estado, asume, ¿no? Cuando requieren todas las necesidades del niño a través de la acción intersectorial, cuando hablamos de colegios del Estado, ¿no? Entonces, se articula con el nivel de educación primaria cuando el niño ya termina la educación inicial, pero esto tiene que asegurar una coherencia pedagógica y curricular. ¿Qué cosa quiere decir? Que en el aspecto de que el niño empieza la educación inicial de forma escolarizada, ¿no? El niño tiene que asegurar, o se tiene que asegurar la coherencia pedagógica y curricular.
pero en cierta forma a veces no se cumple la currícula. A veces específicamente, por ejemplo, nosotros dentro de educación inicial trabajamos, ¿no? El aprendizaje mediante el juego. Pero cuando el niño va a primaria, la currícula me dice que el niño ya tiene que saber leer y escribir. Pero sin embargo, en la educación inicial no me permite todavía entrar por esa técnica pedagógica, porque evidentemente tengo que respetar lo que establece la currícula. Sin embargo, ¿no? Hay un proceso de coherencia pedagógica que sí nosotros podemos entablar y se puede guiar. Entonces el niño va a tener que ir conociendo en el proceso de aprendizaje de forma escolarizada, en el ciclo 2, que viene a ser el ciclo de niños de 3 a 5 años, 11 meses. En ese proceso va a haber la participación de la familia y la comunidad. Entonces la educación inicial cumple con la finalidad de promover las prácticas de crianza que puedan contribuir al desarrollo integral de los niños, tomando en cuenta su crecimiento socioafectivo y cognitivo. Y también vamos a poder establecer qué cosa, chicos, esta coherencia pedagógica que debe haber cuando el niño ya pasa el proceso de primaria. Es por eso que también las profesoras en educación inicial vamos a considerar, evidentemente, respetar también la propia evolución de nuestros niños, según las competencias que nosotros tengamos a evaluar, ¿sí? Eso hablamos desde el punto docente. Pero como auxiliares de educación inicial, ustedes tienen que conocer que dentro de educación inicial tenemos el ciclo 1 y el ciclo 2, ¿sí? Vamos a seguir con nuestro próximo PDF. Bueno, evidentemente nosotros conocemos y sabemos, ¿no? De que en el ciclo 1 vamos a atender a niños hasta los 2 años, 11 meses, lo que se le llama normalmente cunas o estimulación o lo que viene a ser guardería, ¿no? Y este es el primer ciclo en la educación inicial. Mayormente es un servicio de carácter integral, ¿no? Aquí en el ciclo 1, normalmente dentro de lo que viene a ser la estimulación, viene la educación también, el aprendizaje mediante el juego, el cuidado, la alimentación, la parte psicológica, porque evidentemente hay niños que están contigo muchas horas del día. Entonces, atendemos a los niños con la finalidad de brindarles las estimulaciones requeridas y con ello la posibilidad de que pueda desarrollarse de forma equilibrada y oportuna, respetando su nivel de madurez. Cuando nosotros decimos que respetamos el nivel de madurez, ¿qué es lo que queremos decir, chicas? Chicos, queremos decir que entonces tenemos que ir conociendo palabritas que vienen a establecerse dentro de lo que viene a ser la educación inicial, ¿sí? Entonces, en el ciclo 2, ¿a qué niños de qué edades atendemos? Atendemos a niños desde los 3 años, cumplidos hasta el 31 de marzo, ¿sí? Hasta los 5 años, 11 meses. Entonces, aquí las instituciones educativas ya se le considera como el ciclo 2 y estos niños están destinados a poder aprender actividades ya pedagógicas que me permitan a mí desempeñar en el niño la habilidad de aprendizaje orientado al desarrollo psicomotor, intelectual, socioemocional del niño. Entonces, en este tiempo, en este ciclo, mejor dicho, vamos a enfatizar mucho el aprendizaje mediante el juego, el aprendizaje mediante actividades técnicos pedagógicas, que nosotros podamos fomentar ya un aprendizaje ya de manera más escolarizada, ¿sí? Y evidentemente tenemos un ciclo que se le llama cuna jardín, que es como una especie de cuidado del niño. Entonces, estos programas ya constituyen una alternativa de apoyo ya que brinda quizás el Estado, dependiendo del país en donde se encuentren, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que considerar que el auxiliar de educación inicial tiene que conocer estos puntos muy específicos, estos puntos muy requeridos. ¿Y eso por qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que evidentemente el niño pueda interactuar de manera adecuada con su entorno y pueda también sentirse seguro y valorado, porque en esta edad de la primera infancia, el niño necesita valoración, necesita atención, necesita dedicación.
Es por eso que nosotros tenemos que trabajar de manera muy colaborativa con nuestros niños, ¿sí? Vamos ahora con nuestro siguiente PDF. Ahora, como auxiliares de educación inicial, definitivamente tenemos que conocer un punto muy importante que se da con el juego. La estrategia de aprendizaje del juego también se da con diferentes factores, con diferentes herramientas, como es la psicomotricidad. A ver, chicas, chicos, en el chat me responden. ¿Qué opinan de la psicomotricidad? ¿Me responden en el chat? ¿Qué opinan de la psicomotricidad, chicas? Chicos. Ya, Areli, es muy importante. Es una dinámica necesaria, Mónica, pues es fundamental, ya que con los niños se pueden desenvolver más. Muy bien, Zaira, Karim, Daisy. Tenemos que considerar algo muy importante en la psicomotricidad. La psicomotricidad es el área de estudio que se enfoca mayormente en la relación entre el desarrollo psicológico y motor de los seres humanos. Eso tenemos que especificar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos mediante la psicomotricidad? Vamos a examinar el movimiento, las actividades físicas en el desarrollo cognitivo de nuestros niños, en el desarrollo emocional, social. Entonces, la psicomotricidad va a abordar muchos aspectos. Va a abordar la percepción, que es la capacidad para poder interpretar y comprender la información sensorial. También va a abordar la emoción, porque va a haber una regulación y expresión de emociones a través del movimiento. El niño va a poder socializar, va a interactuar con otros a través del juego. Va a tener también un aspecto importante, el desarrollo motor, las habilidades como la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad. Entonces, ¿por qué es importante la psicomotricidad? Porque va a fomentar el desarrollo integral. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que vamos a combinar el desarrollo cognitivo, emocional, físico, va a haber una mejora de las habilidades motoras, vamos a fortalecer también autoestima y confianza, va a haber vamos a poder también desarrollar habilidades sociales. También tenemos que considerar que dentro de la psicomotricidad podemos decir que es una disciplina que explica que la persona es la unidad entre sus aspectos corporales, emocionales y cognitivos, ya que estos se encuentran interconectados y no se pueden separar. Es decir, que cada vez que nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, siempre pensamos, sentimos y actuamos de manera integrada. Entonces, quiere decir que cada acción que nosotros realizamos siempre está relacionada con nuestro cerebro, con nuestro aspecto psicomotor. Claro, siempre está relacionada. Por eso nos dice que cuando nosotros pensamos, sentimos y actuamos de forma integrada, estamos conectados. Y todo el tiempo a través del cuerpo con nuestras conductas. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra mente, nuestro lado emocional. Pero también me dice aquí que hay un punto muy considerable a tratar, que es el desarrollo psicomotor. Pero Miss, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Bueno, normalmente el desarrollo psicomotor se va a referir al proceso, al progreso, ¿no? Y maduración de ciertas habilidades motoras, cognitivas y emocionales de una persona. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que es un proceso continuo que se inicia en la concepción y sigue hasta la madurez. Se mantiene una secuencia muy similar en todos los niños, pero con un ritmo variable. Y mediante este proceso los niños adquieren habilidades en distintas áreas como las relacionadas al lenguaje, a lo motor, a lo manipulativo, a lo social. Cuando hablamos de lo manipulativo, hablamos del aspecto sensorial, ¿no? Y esto también les permite adquirir de forma progresiva, ¿qué cosa, chicas? Chicos, su independencia y adaptación en el medio. Entonces, el DPM, el desarrollo psicomotor,
depende de la correcta maduración del sistema nervioso central, de los órganos de los sentidos, de un entorno socioafectivo adecuado y estable. Cuando nosotros tenemos un desarrollo psicomotor óptimo, es porque este niño, ¿no? O esta niña ha tenido un entorno socioafectivo adecuado, una guía y una crianza positiva. Entonces se encuentra emocionalmente estable. ¿Y por qué, Miss? ¿Por qué se encuentra emocionalmente estable? Porque recordemos que el desarrollo psicomotor depende mucho de la maduración del sistema nervioso central. Y eso va a depender mucho del aspecto sensorial, de cómo nosotros podemos manejar también nuestras emociones. Y eso nos permite a nosotros, no digamos controlar, pero sí canalizar ciertas acciones y por ende ciertos aprendizajes. Es por esa razón que el desarrollo psicomotor viene a ser un aspecto muy importante en el niño y es básicamente la psicomotricidad una herramienta muy importante en el juego, porque eso me permite a mí, en cierta manera, establecer un aprendizaje o una estrategia de aprendizaje mediante el juego. Por ejemplo, nosotros tenemos ciertas etapas en el desarrollo psicomotor, ¿sí? Y en este aspecto nosotros tenemos que considerar que en la infancia temprana, desde los 0 a los 3 años, hay un desarrollo de habilidades motoras básicas, ¿no? Como por ejemplo el gateo, el sentarse, el pararse, el caminar. Miss, ¿y por qué es importante gatear? ¿Por qué es importante que el niño tenga esta autonomía para poder desplazarse por sí solo? Porque vamos a trabajar evidentemente la parte motora. Y la parte motora tiene una conexión directa con el cerebro, con el sistema nervioso central, con todo nuestro cuerpo. Entonces, también tenemos una infancia media, ¿no? Que viene a ser de los 4 hasta los 6 años aproximadamente. Entonces, en esta etapa, el desarrollo psicomotor tiende a darte el beneficio de mejorar la coordinación, el equilibrio, el desarrollo de habilidades motoras más complejas como por ejemplo el correr, el saltar, el lanzarse. ¿Por qué nosotros tenemos que respetar en todo caso los procesos, digamos, del área motora en un niño? ¿Por qué razón nosotros tenemos que respetar este proceso de aprendizaje en el niño del área motora? A ver, chicas, las leo en el chat. ¿Por qué razón tenemos que respetar este proceso? Porque mediante el área motora, nosotros también vamos a ver cómo se va a desarrollar el cerebro del niño, cómo va a desarrollarse en su propio desarrollo. Y eso me va a permitir a mí conocer también cómo va a adaptarse a su aprendizaje. Por eso nosotros decimos, ¿no? Que nosotros siempre pensamos, sentimos y actuamos de forma integrada. Por eso que es muy importante la psicomotricidad, la estimulación temprana. El auxiliar de educación inicial tiene que conocer, por ejemplo, que son procesos de un ritmo muy propio de aprendizaje de cada niño. Y no se asusten, chicas, no quiere decir que si un niño no aprende a gatear en el tiempo establecido es porque está mal, no. O que no aprende de repente a realizar los circuitos específicos, por ejemplo, en el área de psicomotricidad, es porque algo está pasando. No, chicas, a veces no es eso. A veces es que nosotros tenemos que respetar, evidentemente, que en este proceso los niños están conociendo algo nuevo y a veces no se adaptan en la primera instancia, o bien les suele ser un poco más complicado que a otros. Entonces tenemos que respetar el desarrollo de su propio desarrollo del niño. Tenemos que hacer que el niño no tenga miedo para poder expresar sus movimientos, sus formas de poder interactuar. Y también puede ser por falta de estimulación, como dice Zaira, claro. Entonces, evidentemente, la psicomotricidad es muy importante en la educación inicial. Miss, pero ¿por qué es fundamental? ¿Por qué es importante? A ver, es importante, como ya habíamos mencionado, porque fomenta el desarrollo integral. ¿Qué cosa quiere decir? Que dentro de la psicomotricidad nosotros vamos a combinar el desarrollo físico, cognitivo y emocional. Y eso es muy esencial en la educación inicial. Aparte de eso,
También mejora la coordinación y habilidades motoras. Hay actividades psicomotrices que van a ayudar a los niños a desarrollar mucho su equilibrio y su coordinación. Es por eso que el niño tiende a querer correr, a querer saltar, a querer explorar, descubrir. Es por eso que es muy importante que nosotros consideremos que en educación inicial el niño no puede estar mucho tiempo sentado. El niño necesita relacionarse, necesita explorar, necesita interactuar, necesita conocer, necesita trabajar con sus manitos, la motricidad fina, necesita el área sensorial para que pueda tener un aprendizaje más profundo. Recordemos que nuestros sentidos son uno de los puntos más principales para el aprendizaje de un niño y en su propio desarrollo también. También vamos a fortalecer en la psicomotricidad la autoestima y la confianza, porque el niño, a poder lograr un circuito establecido dentro del área de la psicomotricidad, el niño se siente seguro o no se siente seguro. Cuando el niño ya puede hacer alguna actividad, ¿se siente seguro o no se siente seguro? Claro, se siente seguro, se siente capaz, siente que él puede eso y mucho más. Aparte de eso, ¿por qué razón también es importante la psicomotricidad? Porque vamos a preparar al niño para el aprendizaje, para el desarrollo de habilidades como la atención, la concentración. El niño va a seguir la secuencia que tú le permites o que tú le enseñas. Y evidentemente, al momento que el niño realiza ya el circuito solo, es porque estamos mejorando la atención, la memoria en el niño. Y obviamente vamos a fomentar la socialización. La psicomotricidad promueve la interacción y el juego con otros niños, la empatía, el respeto, las normas que nosotros podamos establecer, porque el niño que respeta los circuitos y que respeta, evidentemente, va a tener una habilidad innata de ser paciente, de poder conocer, de poder respetar, de poder esperar, de tolerar, como dicen acá en el chat. Pero que también me dice que por qué es importante la psicomotricidad, porque va a fomentar mucho la creatividad también y va a desarrollar la conciencia corporal. La psicomotricidad ayuda a los niños a desarrollar mucho su propia conciencia espacial. ¿Por qué su conciencia espacial, Miss? ¿Qué cosa quiere decir esto? Que va a conocer lateralidades, va a poder desplazarse de manera segura, equilibrada, va a conocer su entorno por donde él transita. Y eso es muy importante. Un niño que, por ejemplo, tenga 8 años, 9 años y hasta ahorita no conozca su izquierda, su derecha, que no tenga cierto equilibrio para hacer algunas cosas, con ese niño ya está pasando algo. Hay algún problema de repente que pueda generarse en el entorno de la atención, de la memoria, de la seguridad en sí mismo, porque no va a poder desplazarse de manera segura, porque no conoce, no sabe, no comprende. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que concientizar mucho en los padres de familia que todos los niños tienen un proceso de aprendizaje, un ritmo de aprendizaje, pero no podemos dejar de lado tampoco la observación, porque la observación nos permite mucho conocer la condición de mi niño. Entonces, en pocas palabras, la psicomotricidad es muy esencial en la educación inicial porque fomenta el desarrollo integral, la mejora de la coordinación, las habilidades motoras, entre otros aspectos que ya hemos mencionado. Entonces, evidentemente, tenemos que considerar que dentro de la educación inicial hay muchos puntos que tenemos que tratar, pero la psicomotricidad viene muy de la mano con el juego como didáctica de aprendizaje. Entonces, evidentemente, la educación inicial tiene que ser lúdica, porque a través del juego y la exploración, el niño aprende. También tiene que ser personalizada. También tiene que ser personalizada. La educación inicial también tiene que ser muy inclusiva, tiene que ser abierta a todos los niños, sin importar su origen o sus habilidades.
tiene que ser integral, porque tiene que abordar el desarrollo cognitivo, social, emocional, físico. Básicamente la educación inicial es muy específica cuando se trata de niños. Por eso que cuando yo les menciono que los niños son muy emocionales, me refiero al hecho de que ellos no saben canalizar lo que sienten. Imagínense si para un adulto, por ejemplo, a veces es complicado tolerar algunas situaciones, algunas circunstancias de nuestras vidas. Imaginemos un niño pequeño, ¿no? Que inclusive no comprende su entorno tampoco, porque tampoco sabemos si él tiene algún tipo de, digamos, autoestima baja, problemas de confianza, problemas de integración. Es por eso que nosotros tenemos que ser, como auxiliares de educación, ser muy empáticos, muy precisos también para la observación, ser pacientes. Y depende mucho de nosotros, como auxiliares de educación, también lo que podamos transmitir a nuestros niños. Porque, por ejemplo, si tenemos un auxiliar que le fue mal en su casa y viene malhumorada, renegada, digamos una cosa, el niño va a percibir eso del auxiliar, sí, lo va a percibir, chicos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos ser muy específicos con nuestra forma de trabajo. ¿Y por qué razón tenemos que ser específicos? Porque no podemos mezclar la situación. Tenemos que separar nuestros problemas personales y tenemos que considerar en dedicarnos a lo que realmente nosotros sabemos hacer, que es la atención oportuna en la primera infancia con nuestros niños, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño test. Este test va a ir orientado a, digamos, una complementación de aprendizaje a lo que hemos hablado el día de hoy, que es relacionado a la educación inicial, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este pequeño test. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes se añadan. Digamos que la finalidad de poder hacer este test es que ustedes se vayan con todos los aprendizajes comprendidos y complementados, ¿sí? Recordemos que como son clases específicas, nosotros tenemos que capacitarnos de manera adecuada. Entonces, los invito por favor a que puedan añadirse a ese link que acabo de compartir en el chat para que ustedes puedan responder este test de aprendizaje para que ustedes tengan una complementación más específica, ¿sí? A ver, chicos, les doy 2 minutitos, porque al final vamos a terminar con un pequeño video. Muy bien, chicos, ya tengo participantes, a ver si se van uniendo para poder complementar este pequeño test. Cada clase vamos a realizar un test de aprendizaje, de complemento de aprendizaje según el tema brindado en cada clase. ¿Sí? Entonces eso me va a permitir a mí, a ustedes también, afianzarse más en el aprendizaje que hemos mencionado el día de hoy. Muy bien, chicos, veo que se están uniendo. 7:13 les doy por iniciado. A ver, chicos, si nos vamos uniendo. A ver, 7:13 le doy por iniciado el test. Falta un minutito. Y ahora sí, chicos, ahora sí, ya pueden empezar a hacer su test. Ya lo activé ahorita. Así que son 10 preguntitas para que ustedes puedan responder relacionadas a la educación inicial. Sí, es una complementación solamente del aprendizaje que se ha estado dando el día de hoy. Sí, así que les voy a dar 5 minutitos para que puedan responder este pequeño test
Y luego vamos a pasar un videíto, ¿sí? Un videíto ya para poder complementar de manera ya específica el tema que hemos tratado el día de hoy, ¿sí? Así que yo les invito a que ustedes revisen el manual, que puedan revisar también esta grabación cuando la tengan, porque es muy importante que nosotros podamos conocer la importancia del juego como didáctica de aprendizaje, ¿sí? También considerar que evidentemente la psicomotricidad es muy importante en la educación inicial, porque en los primeros años de vida la psicometricidad juega un papel muy importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño, favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y niñas. Entonces, a nivel motor, es importante porque le va a permitir al niño dominar su movimiento corporal. A nivel cognitivo, le va a permitir al niño la mejora de la memoria, la atención, la concentración y la creatividad del niño. A nivel social y afectivo, le va a permitir a los niños socializar, tener empatía y respeto por los demás. Entonces, aquellos niños que de repente por situaciones adversas no tienen las vivencias prácticas de realizar actividades en diferentes espacios y ante diferentes situaciones, indudablemente van a presentar algunas dificultades para poder enfrentar circunstancias que diariamente acontecen. Ya no te preocupes, Lisbeth, porque yo veo que aquí sí están respondiendo, entonces debe ser que de repente algún problema con la red también, puede ser con tu red, ¿sí? Con tu red de internet. No te preocupes. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que considerar que estas actividades psicomotrices y el juego es muy importante para el niño en la primera infancia porque le permite aprender y le permite tener una formación muy específica que él necesita, ¿sí? Así que vamos viendo cómo van, chicas. Les queda 2 minutitos para poder responder este pequeño test. Sí, te mando nuevamente, no te preocupes. Muy bien, Antu ya acabó. Les queda 2 minutitos, chicas. Chicos, muy bien, Adali. Entonces, chicas, chicos, como les venía diciendo, el auxiliar de educación, muy bien, Angie, el auxiliar de educación inicial tiene que tener ciertas características específicas. Tiene que ser empático, paciente, tiene que ser muy observador, demasiado observador, y tiene que aprender el manejo con el padre de familia, con los padres de familia. Tiene que conocer también la realidad de cada uno de sus niños, estar muy activo en el proceso de su desarrollo del niño. El auxiliar de educación de por sí va a estar muchas horas con el niño en el día. Algunos, por ejemplo, están de 8 a 12 en el día, otros están de 8 a 3. Hay algunos que hacen el papel de guardería, por ejemplo, y están con niños de 8 a 5 de la tarde. ¿Sí? Y eso también constituye que evidentemente hay una responsabilidad del niño, responsabilidad, perdón, del auxiliar. No te preocupes, Mónica, vamos a hacer este test en cada clase y si no pueden ingresar en esta oportunidad, lo pueden realizar. No, no se envía correos, Mónica, eso solamente es un enlace en el cual ustedes ingresan, ¿sí? Y ahí pueden ustedes responder. En todo caso, lo puedes intentar en una próxima oportunidad, que va a ser en la próxima clase, ¿sí, chicas? Muy bien, Zaira, muy bien. Bueno, realmente, chicas, quiero agradecer a todas por su participación activa y por estar también conectadas, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, el hecho que no hayas podido ingresar a realizar el test no quiere decir que de repente no estés atenta, sino que a veces por circunstancias técnicas a veces no se puede ingresar, quizás, ¿no? Entonces, muy bien, Karen. Bueno, chicos, vamos a dar por finalizado el test, todavía no se acaba la clase.
Muy bien, chicos, muchas gracias a todos. Siempre hay que alentarnos cada día por cada logro que nosotros obtenemos. ¿Sí, chicas? Siempre tenemos que alentarnos, sea que hayamos hecho el test o no, el solo hecho de que ustedes ya estén aquí presentes quiere decir que habla mucho de ustedes porque son personas que quieren capacitarse y seguir avanzando en el propósito de la formación de niños que a futuro son responsabilidad también de nosotros, ¿sí? No te preocupes, Liz. En este caso, por ejemplo, hay personas que no han podido realizar el test, que me imagino que es porque de repente a veces es la misma conectividad. No te preocupes, Valeria, vamos a tener otros test de aprendizaje en cada una de nuestras clases. ¿Sí, chicos? Entonces vamos a poder interactuar y vamos a poder tener un aprendizaje más colaborativo. Muy bien, María Pilar. Bueno, chicas, vamos a continuar ahora ya con nuestra clase, ya con la parte final de nuestra clase, ¿sí? Así que para esto vamos a compartir un pequeño video, el cual quisiera que tomen mucha atención y ya luego con ese videito terminamos, ¿sí? Un minutito, por favor. Me avisan, por favor, si logran ver mi pantalla compartida. Ahora, vamos a ver este pequeño video que son de 3 minutitos, ¿sí? Muchas gracias. Que es conocer a los niños a través del juego. Vamos a tomar mucha atención a lo que menciona este especialista para poder conocer un poquito más y complementar el tema que hemos venido viendo el día de hoy, ¿sí? Ya, muy bien. Si bien puede bastar un botón o puede bastar una idea, se necesita que alguien ayude a pensar a qué jugar. El problema es que si no se propone el juego, no sabemos a qué jugar. En la escuela las cosas pasan tan rápido y en general están mediadas por el adulto que las propone, que si el adulto no propone el juego aparece solo como iniciativa del niño en los momentos en que tiene margen. La escuela tiene un lugar fundamental en poner en valor juegos que espontáneamente a los niños no se les ocurriría, ¿no? El juego tiene una particularidad y es que es el modo en que los niños comienzan a expresar el mundo simbólico. El juego tendría que tener en la escuela un lugar preponderante porque me permitiría ver, por un lado, cuáles son los intereses y las necesidades de los chicos. Por otro lado, cómo va elaborando el mundo emocional, social, el encuentro con los otros. Pero por otro lado, cómo va combinando aquellos aspectos que son propios del mundo, de la realidad, con ese aporte que el niño hace a través de su imaginación. El juego central, porque me habla del niño, y si estamos dándole a la escuela o estamos buscando que lo central sea el niño, habría que mirar su juego, escuchar su juego y animarlo a jugar. El juego es un contenido de enseñanza en el nivel inicial, ¿sí? Es un contenido de valor cultural, ¿sí? Y es un contenido de valor cultural porque promueve el desarrollo integral del niño. Entonces, como contenido, la escuela no puede ser ajena a enseñar el juego, a enseñar a jugar y a contemplar el hecho de jugar. Para la escuela, el juego es un potente medio para enseñar. Entonces, también es un recurso para poder hacer permeables ciertos contenidos. Y eso está fantástico, mientras que la escuela no piense que solamente utilizándolo como recurso o como estrategia ya validó o descansó en el deber que tiene de promover el juego como derecho del niño. El juego es un patrimonio cultural, o sea, es un patrimonio cultural intangible, y la realidad es que la escuela como espacio cultural para la primera infancia tiene que poder darle lugar al jugar, ¿no? Al hecho de jugar y a estos juegos que son parte de nuestra identidad. Si yo amplío el repertorio lúdico de los chicos, estoy ampliando las posibilidades de ocupar su tiempo libre. El docente es parte del juego y es promotor del juego, ¿no? Y además es observador del juego. Si yo quiero que se juegue,
y que los niños aprendan a jugar, tengo que ser parte del juego. Es promotor del juego porque a veces simplemente diseñando un circuito en el pad, contando, enseñando un trabalenguas, comenzando un veo-veo, inicia una cadena de posibilidades que los chicos no iniciarían. Pero además es observador del juego. Y esto es súper importante porque a veces el maestro no se conmueve, porque no lo sé observar, porque no lo sé mirar. Y entonces el maestro participa, el maestro promueve, pero el maestro también observa, contempla, se conmueve, aprende, se pierde el valor de ese momento para la infancia rico, que es la posibilidad de expresarse con otros y jugar. Muy bien, chicas. Como vemos, por ejemplo, vemos en el video que evidentemente el juego tiene que ser partícipe, tanto el auxiliar como el docente. Tiene que ser partícipe. ¿Y eso por qué, Miss? Porque nosotros como eh, observadores tenemos que estar también conmovidos, integrados en el proceso del juego como aprendizaje de nuestros niños. Nosotros como docentes, como auxiliares, tenemos que participar en los procesos de aprendizaje, de juego, de interacción de nuestros niños. La parte muy importante es que el niño, mediante el juego, va a poder liberar emociones, canalizar emociones, va a poder interactuar, va a poder estar de forma integrada. Entonces, evidentemente, el juego me permite a mí como docente, por ejemplo, participar. Y el auxiliar de educación tiene que ser ese complemento, esa guía, ese apoyo que el docente necesita para poder integrarse en el juego. Es por eso que el auxiliar de educación inicial tiene que conocer qué tan importante es el juego y por qué a veces el docente de seguro le va a decir que participe en estas actividades de juego. Porque la idea es que haya ese vínculo afectivo, ese vínculo de poder conocer a nuestros niños, ser empáticos, ser observadores, poder determinar y detectar a tiempo cualquier también condición o cualquier necesidad o interés que mi niño tenga. Entonces, en pocas palabras, nosotros tenemos que considerar la importancia del juego, que viene a ser una herramienta muy específica para el aprendizaje del niño. ¿Sí? Bueno, chicas, chicos, ha sido un gusto para mí brindarles la clase del día de hoy, ¿no? Así que los invito a que puedan ver también el video, ¿no? Y evidentemente nos vemos en nuestra segunda clase. Sí, chicos, espero que tengan un lindo lunes y los espero el día miércoles a las 6 de la tarde, ¿sí? Y ya nos vemos con el segundo tema, ¿no? Que viene a ser la psicología educativa, ¿sí? Así que chicos, cuídense mucho. Coordinadora, muchas gracias a todos. Buenas noches.